que es cuando el candidato pasa todas las pruebas anteriormente mencionadas. Y luego viene el proceso de inducción, que el proceso de inducción es introducir en la empresa al candidato, al ya trabajador, y puesto se da el proceso de bienvenida, el conocimiento de la empresa, el planteamiento de las funciones y se le da a conocer las políticas generales y valores de la empresa. El tercer mapa tenemos lo que es la dirección, que la dirección es o sea, es la función de llevar a cabo lo, la estrategia planeada por los altos mandos de la empresa. Para esto se tiene em, distintos elementos de dirección, como ser la toma de decisiones. La toma de decisiones es una de las funciones más importantes de en sí un gerente, por lo que se toman decisiones mayormente bajo gran cantidad de estrés e incertidumbre. En la dirección tenemos distintos tipos de herramientas como ser, primero la motivación, que la motivación es un factor clave, que es lo que se habló anteriormente, las teorías de Maslow, la de Magreo y las de esposos Gilbert, que ellos que decían que la motivación básicamente es lo que atrae resultados reales a la empresa. Debido a que los que llevan adelante todos los planes son personas y las personas más les importa su autorrealización que un sueldo en sí. La motivación, explica, es cíclica, parte de una necesidad, impulsa la acción, busca un objetivo y genera un esfuerzo determinado. Aquí en la dirección se puede ver las distintas teorías de las necesidades, especialmente la de Maslow, que le vamos a hablar más a profundidad. Primero es necesidad fisiológica, que es poder dormir, comer, tener sueño. Necesidad de seguridad, que es básicamente pertenecer a un entorno donde nos haga sentir familiares. Tenemos las necesidades sociales, que esto es tener familia, tener un trabajo o tener estudio. Necesidades de reconocimiento, esto se da cuando el individuo necesita que se aprecie el trabajo que realiza, como ser en la empresa, ¿no? Que le digan que tuvieron buenas las ventas, que cumplió bien su trabajo. Y lo último es necesidad de autorización. Esto ya es algo más personal y profundo. Y básicamente en la empresa muchas veces no se llega a esta necesidad de autorización. Tenemos también la teoría X y Y de McGregor, que McGregor me explicaba básicamente que las personas X no les gusta trabajar y las personas Y sí les gusta trabajar y por ende básicamente hay que saber distinguir estos tipos de personas para tener el capital humano necesario para poder cumplir los objetivos de la empresa, porque si tienes a alguien que no le gusta trabajar, nunca vas a lograr nada. Luego tenés el liderazgo, que el líder es básicamente la persona que ayuda a, los, a todos los individuos de la organización a poder cumplir sus objetivos, motivándolos, indicándoles qué hacer y cómo hacerlo de una manera idónea para que no se desanimen. Y tenemos tipos de liderazgo: el primero es el autocrático, el segundo es el democrático, el tercero es el liberal. En muchas empresas se da más el autocrático, por esto se ven más tipos de rotación en la empresa, pero el ideal que concuerdan todos los estudiosos de esta teoría es que el mejor líder es el democrático, porque es el que tiene poder que le da la empresa y tiene la aprobación de los trabajadores. También tenemos la teoría de las perspectivas de Brom. Esto básicamente va ligado mucho con la teoría de Maslow, que lo que más motiva al trabajador es la perspectiva positiva que tiene detrás de la empresa, como ser un sueldo alto, una capacidad alta de generar ingresos y poder satisfacer a su familia. Luego tenemos lo que se comunica como comunicación. La comunicación es la actividad de hablar y darse a entender. Esto es muy importante debido a que si los trabajadores no se comunican bien en todos los planos jerárquicos, no se van a obtener esos resultados positivos. La comunicación está compuesta por diferentes factores como ser emisor, mensaje, la codificación, el ruido, el interceptor y el receptor. El otro mapa que se da es el control. El control parte del proceso administrativo que se aborda al final de la fase dinámica. Es la acción realizada con la finalidad de medir y comparar
si todos los procesos anteriormente mencionados han dado resultados para poder satisfacer lo que era la primera fase, que es la planeación, y decir, digamos, si las ventas estuvieron bien, si la producción estuvo bien, si básicamente no hubo ningún problema mayor al esperado y los resultados fueron positivos. Las fases de control son establecimiento de estándares, la medición, la comparación y la acción correctiva. Los establecimientos de estándares es básicamente decir cuánto se tiene que hacer en cada área, digamos, cuánto es lo que vamos a producir, cuánto es lo que vamos a vender, cuánto es lo que vamos a ganar y de qué calidad vamos a producir los productos. Así se establecen los estándares. La medición se da básicamente cuando ya se comienza a comprobar si los estándares han dado resultados y pudieron realizarse y elaborarse de la manera correcta. Para la medición tenemos las observaciones personales, que es cuando el vendedor dice, escucha, se vendió bien, se vendió mal, por esto, por esto. Los reportes estadísticos, que son básicamente lo que mide todas las áreas, más que todo se usa en temas de finanzas y en ventas, para determinar si las ventas estuvieron bien o mal. Tenemos los reportes orales, que es básicamente cuando el jefe habla con su subordinado y le pregunta si por qué la tarea estuvo mal o lo felicita de si la tarea estuvo bien. Y después tenemos lo más básico, que son los reportes escritos, cuando cada trabajador expresa su conformidad o inconformidad de por qué se vendió mal o se vendió bien a los superiores. Luego tenemos la comparación, que es la intención de identificar posibles variaciones que merezcan la atención. Esto quiere decir, digamos, comparar cómo estuvieron las ventas del mes pasado con el mes actual, cómo estuvieron las ganancias del trimestre pasado. Esto le permite a la empresa saber la situación de la organización, si está bien, si está mal, si está de bajada o tiene proyecciones altas para el futuro. Y luego tenemos lo que es importante, que es la acción correctiva. La acción correctiva se da cuando básicamente sale mal los objetivos planeados y es cómo lo vas a revertir. Digamos, la acción correctiva es uno de los factores más importantes y menos deseados por toda la organización, debido a que si tenés que corregir algo es porque estuvo mal y no dio los resultados esperados. Por último y no menos importante, tenemos la responsabilidad social. La responsabilidad social es el compromiso que tienen las empresas con su comunidad y más que todo con el medio ambiente, para no perjudicarla y en sí para poder beneficiarla. Se habla mucho de la ética y la responsabilidad social, que son conceptos muy vinculados entre sí, que constituyen elementos sólidos e inquebrantables. Se habla mucho de los grupos de interés, también conocidos como stakeholders. Estos son personas, supongamos una fábrica de químicos que está cerca de un barrio. A los stakeholders suelen ser las personas que viven cerca de la fábrica de químicos y que no se vea su área contaminada o que tenga perjuicios a corto y medio y largo plazo. Para poder medir y certificar la responsabilidad social, se crearon normas y guías para que todas las empresas puedan cumplirlas, y especialmente también los gobiernos. Se habla de los 10 principios del Pacto de Unidad de la ONU, la ISO 2600 y la Global Reporting Initiative. Los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU habla básicamente de los derechos humanos, que toda empresa tiene que respetar los derechos fundamentales de los seres humanos, como ser trabajar 8 horas, vacaciones, bonos, entre otras cosas, seguro médico. Los estándares laborales, que es básicamente que todas las empresas cumplan con lo que es la seguridad laboral, con lo que es la buena alimentación a sus trabajadores y poder prevenir accidentes, ¿no? Que la empresa tenga una buena estructura. El medio ambiente, que es básicamente no contaminar, como puse el ejemplo de la fábrica de químicos. Más importante, se habla mucho también de la anticorrupción, que es que las empresas no motiven a que los políticos puedan ser corruptos. Todo esto debido a que la corrupción daña a toda la sociedad, no solamente a un grupo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por tu tiempo. Muy bien, solo que un poquito no lo pude apreciar bien Sure.
¿Alguna pregunta? No sé. Ah, está bien. Ha implementado responsabilidad social que en los anteriores no he visto. Está bien. Gracias, Vicente. Bien. Siguiente, ¿quién es? Buenas noches, Lisa. Yo voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Ya. totalmente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Caterina Cosío Montero y yo voy a hablarles sobre la introducción a la administración. La administración es un proceso que con ello se busca lograr la eficiencia y con estos logros de objetivo, combinando los recursos materiales y humanos de la empresa. Estos procesos o etapas de la administración son 5, que es la planeación, organización, integración del personal, dirección y control. Cuando hablamos de la administración, también hablamos de la administración y medio ambiente externo. En el medio ambiente externo está la empresa, que es un grupo social en el que a través de la administración del capital y del trabajo produce bienes y servicios. Nació para satisfacer las necesidades de la sociedad. También están los empresarios, que es la persona física o jurídica que de forma habitual ejercita un nombre propio, una actividad productiva dirigida al mercado. Es decir, es aquel que realiza una actividad empresarial. Las empresas están a cargo de la responsabilidad de este empresario. También voy a hablar sobre el emprendedor, que es una persona con ilusiones, llena de energía y creatividad. En muchas ocasiones no es un profesional. En la empresa, el ambiente de la empresa se divide en el microambiente y el macroambiente. El microambiente son factores que afectan directamente a la empresa, los cuales los cuales sí se puede mejorar, digamos que son los clientes, proveedores, mercado, banco, comunidad y los competidores. El macroambiente externo son factores que afectan de manera indirecta, los cuales no se pueden controlar, que es el tecnológico, económico, político, social e internacional. Vamos a hablar sobre la clasificación de la empresa. Las empresas se clasifican según su tamaño, según su sector de actividad, según la propiedad de capital, según su ámbito de actuación. Según su tamaño son las microempresas, pequeñas, medianas y grandes, según su actividad primaria, secundaria y terciaria. Según propiedad de capital, son privada, pública y mixta, y según su ámbito de actuación, son locales, nacionales y multinacionales. Ahora les voy a hablar sobre el proceso administrativo de la planeación, que es la primera etapa del proceso administrativo, y a través de ella se establecen los objetivos y metas de la empresa. Los elementos de la planeación son misión, visión, valores, objetivos, metas, políticas, procedimientos, programas, presupuestos. ¿Qué es la misión? La misión es la razón de ser de la empresa. La visión es hacia dónde quiere llegar la empresa. Los valores representan las características y cualidades pretendidas a los trabajadores. Los objetivos son los propósitos de la empresa y las metas son los logros de estos objetivos. Las políticas son criterios generales para orientar la acción. Los procedimientos se establecen en orden cronológico de acuerdo a la estructura organizacional. Los programas son planes secuenciales de operaciones y los presupuestos es un plan financiero para asignar recursos a las actividades. Cuando hablamos de la planeación, hablamos del FODA, donde hacemos un análisis interno de la empresa, podemos ver sus fortalezas y sus debilidades, y hacemos un análisis externo donde podemos ver las oportunidades y amenazas que tiene la empresa. También vamos a hablar sobre las estrategias a nivel corporativo. Si hablamos en grandes estrategias, están las estrategias de estabilidad, las estrategias de crecimiento y las estrategias de defensa. Las estrategias de estabilidad es cuando no hay cambio. Esto quiere decir que la empresa es satisfactoria, digamos. La estrategia de crecimiento, hablamos de la matriz Anthon, donde podemos, si queremos hacer la estrategia de penetración de mercado, es con productos actuales
en mercados actuales, o si queremos hacer un desarrollo de nuevos mercados, son con productos actuales, pero en mercados nuevos, es dependiendo. Las estrategias de defensa es reducir el tamaño o diversidad de una de las operaciones de la empresa. También en las estrategias a nivel corporativo está la BCG. Otras formas de estrategias son las corporativas, de negocios y la funcional. Las estrategias competitivas o genéricas de Michael Porter son las liderazgo en costos, diferenciación de productos y segmentación de mercado. Organización. Es la segunda etapa del proceso administrativo. Para Chavenato dice que sostiene que la organización es la actividad básica de administración que sirve para agrupar personas y estructurar todos los recursos organizacionales con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Una buena organización evita la duplicidad de funciones, permite reducir los costos, aumenta la productividad y eficiencia de cada uno de los miembros. Los principios de la organización son especialización, unidad de mando, equilibrio de autoridad y responsabilidad, equilibrio de dirección y de control. La definición de la estructura de la empresa podemos definir en términos de complejidad, de formalización y de centralización. Cuando hablamos de complejidad, es dificultad de manejar la empresa por el exceso de división de trabajo. De formalización, son las reglas, normas o políticas manuales de procedimiento que existen en una empresa. Y de centralización, es la cantidad de autoridad que se delega. Si hay gran cantidad de autoridad, la empresa es descentralizada y si hay poca, es centralizada. La departamentalización es la agrupación de las funciones y actividades en unidades específicas. Los tipos de departamentalización que hay son funcional, por productos, por territorio, por clientes, por canales de distribución, por procesos, por secuencia. También tenemos los tipos de estructuras, que son los simples, funcionales, divisionales, basadas en equipos internacionales. Y la representación gráfica de la estructura es el organigrama, ya que es una representación gráfica y simplificada de la estructura formal. Los tipos de representación o formas que existen de estos organigramas son vertical, horizontal, mixta, radial, circular y escalar. En la tercera etapa del proceso administrativo está la integración del personal, que es la obtención, mantenimiento y desarrollo del personal para llegar a realizar sus habilidades para brindar una ventaja competitiva a la empresa y maximizar sus resultados. El reclutamiento es el proceso mediante el cual la organización atrae candidatos de recursos humanos para ocupar la vacante actual o futura dentro de esta organización. La descripción y análisis del cargo tiene como objetivo elaborar anuncios para el reclutamiento, determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, suministrar información necesaria para la capacitación, sirve de guía al empleado para el desempeño de su puesto, sirve de guía al encargado sobre el contenido de los cargos y desempeño de su puesto. Las fuentes de estos reclutamientos son los lugares donde se pueden encontrar los candidatos. Hay fuentes internas como también externas. Las internas son las que las empresas intentan llenar mediante los candidatos que trabajan dentro de esta organización. Y la fuente externa, la organización acude a personas ajenas de la empresa para poder encontrar al candidato. La selección es escoger entre todos los candidatos reclutados para ocupar el cargo existente de la empresa. Lo que busca esta selección es solucionar dos problemas fundamentales. Es la adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo. Los pasos para la selección es la entrevista inicial, el llenado de solicitud, las pruebas de empleo, las entrevistas amplias, las investigaciones de antecedentes, los exámenes físicos, las ofertas definitivas de empleo. En la capacitación podemos hacerlos mediante rotaciones de puestos, asignación de enseñanzas, conferencias, películas y videos, los puestos de entrenamiento. Y la evaluación del desempeño se hace mediante la escala de calificación gráfica, ensayos escritos, incidentes cruciales, métodos de evaluación por resultado.
La cuarta etapa del proceso administrativo es la dirección, que es la ejecución de todos los pasos del proceso administrativo mediante la conducta y orientación de recursos humanos y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión, visión de la empresa, y comprende una serie de elementos como la toma de decisiones, la motivación, el liderazgo, la comunicación y la supervisión. La motivación es el proceso administrativo que consiste en influir en la conducta de estas personas. Están las teorías de la motivación, que es la pirámide de la necesidad de Abraham Maslow. También tenemos la teoría X y Y de Douglas McGregor. Y tenemos la teoría de la necesidad de Matt Klein. Liderazgo. Ser líder es ser capaz de influir en la conducta de los demás a través de la personalidad y no del puesto. Los tipos de liderazgo que nosotros hemos visto son el autoritario, el democrático, el light fire, y los rasgos que tienen estos líderes son la confianza en sí mismos, son justos, valientes, toman decisiones y son honestos. ¿Qué es la supervisión? Revisar el cumplimiento adecuado de tareas básicas, operativas, supervisadas por un trabajador de rango medio. La comunicación es el proceso de pasar la información de una persona a otra. La comunicación es muy importante en las 5 etapas del proceso administrativo. La última etapa del proceso administrativo es el control, que es una etapa primordial en la administración, ya que consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de reciclarlos e impedir que se produzcan de nuevo. Los instrumentos para efectuar el control son los informes, auditorías, estudios de tiempo y movimiento. La importancia es que establecen medidas para corregir actividades, para lograr alcanzar los planes exitosamente. Determinar las alianzas, las causas que puedan originar desviaciones para que no se presenten en futuro. Reducen los costos y ahorra el tiempo al evitar errores. Las actividades importantes del control es que compara los resultados con planes generales, evalúa los resultados con los estándares de desempeño. Idear los medios efectivos para medir las operaciones, comunicar cuáles son los medios de medición, y el proceso del control es el establecimiento de estándares, medición, corrección y la retroalimentación. Los tipos de control que existen son el control interno y el control externo. El control interno hace referencia al proceso de control ejecutado por personas que trabajan dentro de la organización, y el control externo por personas que no pertenecen a la organización, es decir, personas externas contratadas por la empresa por un periodo determinado. Los tipos de control que existe también, según Terry, es el control preliminar, el recurrente y el retroalimentación. También, según Melikov, está el control previo y el control posterior. Gracias, Lisen. Muy bien, he visto que ha incluido los tipos de estrategias también y los tipos de empresa. Gracias, Caterine. Camila es la Gracias, siguiente. Lisen. Sí, Lisen. Buenas noches. Después del último compañero o compañera, ¿puedo Ya, ir yo? Eva. ¿Puedo seguir yo? Exacto, Eva. Sí, por favor. Disculpe, Lisen, lo que Después dicen, por pusimos, favor, Luis lo Zambrano. que pusimos nos Pueden. quedamos. No, pueden retirarse, no hay problema. Gracias, Lisen, nos vemos mañana. a esta Nos vemos hora. mañana. Chao. Gracias. Licenciada, ¿me puede agregar a la lista de exposición, por favor? Sí, terminando Camila, voy a hacer una nueva lista, ¿ya? Eva y Luis voy a agregar. Puede empezar Camila. Buenas noches, licenciada y compañeros. Les voy a hablar sobre los procesos de la administración. La administración tiene por objetivo el estudio de las organizaciones y se da por paso: planeación, organización, integración de personal y dirección y control. Planeación. La planeación es la determinación de la misión, de la visión, los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlo. En ellos están los tipos de planes, al criterio del tiempo y al nivel donde se originan. Los niveles de planeación.
hay 3 niveles fundamentales: el de planeación estratégica, planeación táctica y planeación operacional. Los elementos o etapas que tiene la planeación vienen a ser la misión, la visión, los objetivos, los valores, las reglas, políticas, estrategias, procedimientos, programas y presupuestos. Dentro del proceso de la planeación estratégica está el análisis interno, el análisis externo del entorno específico, el análisis externo general, el FODA y las estrategias administrativas. En el análisis interno nos dan las fortalezas y las debilidades de la empresa, y el análisis externo están las 5 fuerzas de Porter. Análisis externo general está el macroentorno, el PES, PESTEL, PESTEL. Del análisis FODA sacamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. La organización. La organización es el proceso de crear la estructura de la empresa. Las definiciones de las estructuras se definen en complejidad, formalización y centralización. La estructura está basada en la jerarquización, tiene 2 direcciones, la dirección vertical y la dirección, el diseño de dimensión horizontal. La departamentalización es el argumento de las funciones y las actividades en unidades específicas, y existen 7 tipos. La funcional, donde están las empresas pequeñas y las medianas. Por producto son empresas grandes y se definen por el costo. La geográfica es cuando tienen una unidad de negocios dispersas. Por cliente, agrupan las actividades tomando como base a ellos mismos, a los clientes. Las de canales de distribución son las empresas industriales mayormente. La por proceso agrupa actividades y como base está el flujo de entrada y salida. Y departamentalización por secuencia se utiliza en los niveles intermedios e inferiores. Los tipos de estructura que existen son simples, funcionales, divisionales y la estructura basada en interfuncionales. Los simples son las menos complejas y son centralizadas. Las funcionales son las burocráticas y administrativas. Las divisionales son las empresas semiautónomas y las interfuncionales son las que se descomponen en procesos claves y premian el desempeño. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una organización. Organigrama vertical se pasa de un nivel superior a otro inferior. El organigrama horizontal es el mismo que el vertical, solamente que a la izquierda va el nivel máximo y los demás van a la derecha. El mixto es la combinación entre el vertical y horizontal. El organigrama radial consta de círculos que representan los niveles jerárquicos de la autoridad máxima al centro. Los circulares y los escalares. Integración de personal. La integración de personal es la obtención, el mantenimiento y el desarrollo del personal. Brinda una ventaja competitiva y maximiza los resultados. La planeación de recursos humanos es contar con el número y tipo correcto de personas. Aspectos de las planeaciones vienen a ser los planes a futuro, planes para un equilibrio, planes para reclutar y planes para formar a los empleados. El reclutamiento. La organización atrae candidatos para ocupar vacantes. Puede ser interno y externo. El interno llena los vacantes con los que trabajan dentro de la organización, y el externo son las personas ajenas, que también se puede buscar con empresas que son particulares para eso, como ser Trabajopolis, LinkedIn. Proceso de selección. La selección es escoger entre los candidatos más adecuados. Para esto se dan 2 pasos, que vienen a ser la entrevista, la solicitud, pruebas de empleo, la entrevista amplia, los antecedentes, la oferta condicional, les hacen exámenes médicos y la oferta definitiva. La orientación organizacional es el administrador el que pone el conocimiento.
La orientación en la unidad de trabajo la realiza el jefe. Para la capacitación en el puesto fuera del trabajo, hacen videos, conferencias. Para evaluar su desempeño, hacen ensayos escritos, la escala de calificación gráfica, las comparaciones multipersonales y los métodos de evaluación por resultados. Y el de reclutamiento del personal que viene a hacer los ascensos, transferencias, descensos y despidos. Dirección. Dirección es la ejecución de los planes de acuerdo a la estructura organizativa. Entra la motivación, el liderazgo, la comunicación y la supervisión. La motivación habla de teoría. Maslow nos habla de su pirámide que trata de explicar que impulsa la conducta humana. Está la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. La teoría X, Y, Z de McGregor nos dice la X que la gente es la que no quiere trabajar, la Y es la gente que quiere autonomía y la Z es la gente que quiere ser informada y que se la tome en cuenta dentro de la organización. La teoría de las necesidades de McClellan, la necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Y Edwin Locke pone la teoría de la fijación de metas. Hay 6 estilos de liderazgo y hay 3 tipos, el autoritario, democrático y el laissez-faire. Y los 6 estilos vienen a ser el visionario, afiliativo, el democrático, el ejemplar, el capacitador. La comunicación en la dirección es el propósito y cumplimiento oportuno de los objetivos estratégicos. La comunicación es fundamental para los que trabajan en la empresa. La actividad que desarrollan los gerentes establecen las metas, organizan y utilizan los recursos, lideran y controlan. Existe la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Y en la supervisión es donde una persona se encarga de vigilar que las actividades estén de acuerdo a lo planeado. Control. El control consiste en verificar que todo ocurra en conformidad con el plan adoptado. Establece las medidas para corregir las actividades, señala las debilidades y los errores para que ya no vuelvan a aparecer nuevamente y reduce los costos y ahorra tiempo para evitar errores. Los tipos de control, está el control interno y externo. El interno se ejecuta por las mismas personas que trabajan en la organización y los externos son especialistas contratados por las empresas. Los instrumentos para efectuar el control vienen a ser informes, auditorías y estudios de tiempo y movimiento. Las técnicas de control, el presupuesto, los estudios financieros, la auditoría financiera y la auditoría administrativa. El presupuesto es un informe que se da en los resultados anticipados. Los estados financieros viene a ser el análisis monetario del flujo de bienes y servicios. Auditoría financiera dictamina si la información financiera presenta fidedignamente la situación de la empresa. Y la auditoría administrativa es la evaluación de los sistemáticos y analíticos de las funciones operativas del personal. Eso sería todo. En la última parte de control, ¿me puede mostrar, por favor, Camila? Claro que sí. Okay. La planeación estratégica. ¿Dicen? En su planeación estratégica. Muy bien. No se olviden de desglosar, no he visto desglosado el análisis del entorno general. Bien, gracias, Camila. Siguiente es Javi.
Sí, le dicen, pero podemos iniciar otra reunión. Mire, ya queda 4 Ay, minutos. Porfa. ya.